Tienen a un presidente encerrado, a aquel presidente que ninguneaban y que decían que cuando era candidato le ponían unos paneles a decirle no al comunismo. El día de hoy, en el marco de un evento internacional, le ponen una alfombra roja, comen y se divierten con la odia al martillo, y que viene a dar grandes presupuestos en este marco. Señor presidente de esta sala, pido por favor de que tenemos que ser coherentes lo que se dice con lo que se hace, más que todo es un tema muy delicado que es el tema de la justicia. Cifuentes Bustillos tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, miembro de este digno tribunal. De que nada quiero pedir la disculpa del caso, porque no me encuentro debidamente ataviado, porque estoy ejerciendo la defensa desde el Hospital Santa Rosa por un problema que ya frecuentemente sucede, es sobre un problema de cáncer. Bien, dicho esto, señor presidente, la disculpa del caso nos motiva a esta reunión, a esta audiencia, porque hemos interpuesto un recurso de apelación sobre una decisión de juez de instancia que consideramos que no ha motivado adecuadamente nuestro petitorio, puesto que nuestro petitorio se basaba fundamentalmente, para que quiten el bolígrafo, fundamentalmente nuestro petitorio sobre la nulidad de la disposición fiscal emitida por la doctora Patricia Benavides Vargas, Liz Patricia Benavides Vargas, como fiscal de la Nación. En específico, en nuestro pedido nosotros solicitamos la nulidad absoluta de esta disposición fiscal emitida por la Fiscalía de la Nación contra mi patrocinado, toda vez que, habiéndose encontrado en flagrancia, porque eso se ha establecido ya disculpe, señor presidente, sino que está tocando el timbre de la... Tranquilo. Sí. No se preocupe, señor doctor Cifuentes, tranquilo, lo escuchamos. Bien. Se ha producido esta disposición fiscal en forma irregular, recurrente. Sabido es que su despacho y el juez de instancia han ratificado sendas resoluciones judiciales respecto a la detención preliminar, respecto al mandato de prisión preventiva contra mi patrocinado y la parte extensiva de esta prisión preventiva. Considerando que ha habido un delito en flagrancia. Bien, nosotros, obviamente, la defensa, el que habla no ha participado desde un inicio de la defensa, ha entrado a participar posteriormente. Por ende, nuestro pedido de nulidad tiene consistencia porque se presentó en la etapa intermedia, justo en la audiencia, cuando se dio la audiencia por el señor juez. En ese estadio en que se produjo esta nulidad, se hizo la desertación, pero una de las cosas que se debe, estamos exponiendo como parte de nuestra motivación, porque también es tantum appelantum, tanto procedendum para poder resolver, que constantemente se aplica en nuestra legislación, pero también debe considerar en alguna oportunidad los jueces supremos a tratar de que no solamente se trata de que tanto uno apela y tanto uno responde, porque entonces ¿dónde estaríamos quedando cuando el juez es el que sabe del derecho? Entonces, por eso el plenario debería establecerse
como un principio de favorecimiento para los justiciables que se dirigen a los órganos competentes. En el en específico, la disposición fiscal emitida por la fiscal con fecha 7 de diciembre, nosotros consideramos que es un acto absolutamente nulo. Y es absolutamente nulo, de acuerdo al Código Procesal Civil, aplicable supletariamente, porque tiene como fin este acto como un acto ilícito, porque su manifestación de voluntad destinado a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas no son atribuibles a este acto jurídico. ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto porque el artículo 454, numeral 2 del Código Procesal Civil dice bien claro: cuando un funcionario público es detenido en flagrancia, ¿no?, automáticamente el fiscal ya no tiene por qué, el fiscal de la Nación no tiene por qué emitir una disposición fiscal de investigación preliminar, ninguna otra disposición. Lo que tiene que hacer es recibir al procesado y derivarlo al fiscal supremo. Esto no ha ocurrido así. El que solicitó la investigación preliminar a través de esta disposición, iniciando la investigación preliminar por Patricia Benavides como fiscal de la Nación, lo solicitó ante el doctor Checkling. Y el doctor Checkling amparó esta prisión preliminar, fue apelado, fue amparado por esta sala también. Por otro lado, esta norma, indudablemente, por haber estado en convalecencia con quimioterapias, pude leer de alguna manera, avanzando un poquito más, y pude ver que esta norma ha sido también modificada por el decreto legislativo 1605, donde existe mucha modificatoria del Código Procesal Penal. Entonces, ¿se desvió el debido proceso? Sí, se desvió el proceso. ¿Se emitió una resolución irregular? Se emitió una disposición irregular, a la cual nosotros podemos llamar que es nulo, absolutamente nulo, como hemos manifestado, y por ende debe ampararse bajo estos criterios que estoy estableciendo en mi recurso de apelación, que indudablemente, pero sin embargo quiero agregar algunas cositas más para no cansarlo, señor presidente. ¿Qué nos dice en su sexto considerando el señor juez? Nos dice que lo que nosotros estamos solicitando, la vía adecuada es la que prevé la excepción de la naturaleza de juicio que procede cuando se ha dado un proceso, una suscepción distinta prevista en la ley. Y en todo caso debe tenerse presente además, de acuerdo al artículo 337, numeral 2 del Código Penal, la diligencia preliminar que forma parte de la investigación preparatoria. Señor presidente, señores magistrados, el artículo 454, numeral 2, que ha sido modificado, y quisiera pertinente aplicar bajo el principio de retroactividad, aplicable como principio de favorecimiento a mi patrocinado, debe declararse nula esa disposición fiscal que ha generado y ha iniciado y ha desviado irregularmente o ha inducido en error al juez y a todos ustedes con el debido respeto. Por ende, solicito con el debido respeto que se declare nula esa disposición fiscal, nula todo lo actuado y se ordene, si no tuviera otra disposición, la libertad de mi patrocinado extensivamente al declararse nulo todos estos actos procesales iniciados por una persona que no estuvo, que inclusive ahora está cuestionada, expedir esa disposición de tamaño error que implica un ilícito penal
¿no? Y que ahora nosotros nos podemos dar cuenta, inclusive que está en curso en hechos irregulares, contubernios. Ya, esa es otra cosa, señor abogado, ¿no es cierto? Pero lo fundamental es lo que usted nos plantea, ¿no es cierto? Lo hecho en el momento correspondiente. Muy bien, señor presidente. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor fiscal adjunto supremo en lo penal. Nos reconectamos y vamos a escucharlo a usted, no se preocupe. Gracias, doctor. Gracias, señor presidente, y gracias a los integrantes, a los magistrados de esta sala y a todos los presentes. En principio, agradecer al esfuerzo que hace mi defensa, el doctor Cifuentes, a pesar de su estado de salud, está presente y lo deseo los mejores éxitos, que se recupere su salud. Señor presidente, el Perú conoce de los hechos. El Perú sabe, el pueblo sabe de que el 7 de diciembre, siendo presidente de la República, he sido detenido arbitrariamente. Cuando yo tenía, en todo caso, gozaba de la inmunidad presidencial que la misma Constitución a mí se me atribuye y el pueblo mismo que se me lo ha dado. Para ser vacado el presidente tiene que tener motivos expresos y cumplir con los presupuestos que indica el artículo 117 de la Constitución. Acá no puede haber otros argumentos, sino más bien defender lo que la misma Constitución le establece. Aparte de mi detención arbitraria, señor presidente, he sido vacado inconstitucionalmente por un Congreso que usted mismo acaba de decir que se ha convertido en una constituyente insurgente y de facto. Un Congreso que el día de hoy actúa de espaldas al pueblo. Este Congreso que no tuvo los votos suficientes para vacarme, que eran 104 y que a la vista y paciencia del pueblo y del mundo, sin tener los votos suficientes, logran una vacancia express. Y producto de eso estoy acá encerrado a cumplir 2 años. Si bien es cierto, hay una vacancia express por un Congreso que el pueblo la repudia y nadie la quiere, igual que este gobierno, yo sigo siendo presidente de la República. Por eso, señor presidente, estoy totalmente de acuerdo con los argumentos que ha hecho mi defensa y en ese marco yo pido de que de una u otra forma esta sala también no solamente esté al lado de la razón, sino también del pueblo. Por disposición de una fiscal que el día de hoy el pueblo también sabe que está totalmente cuestionada, y hay una procuraduría, y hay sus personas, sus allegados, en todo caso los que siguen defendiéndola, bueno, son cosas de que la misma justicia en el tiempo nos dará la razón. En ese marco, señor presidente y señores de la sala, entiendo de que el día de hoy, así como la justicia se ha politizado y también la política se ha judicializado, tienen a un presidente encerrado, a aquel presidente que ninguneaban y que decían que cuando era candidato le ponían unos paneles a decirle no al comunismo. El día de hoy, en el marco de un evento internacional, le ponen una alfombra roja, comen y se divierten con la hoja y el martillo. Y que viene a dar grandes presupuestos en este marco. Señor presidente de esta sala, pido por favor de que tenemos que ser coherentes lo que se dice con lo que se hace, más que todo es un tema muy delicado que es el tema de la justicia. Muchas gracias, señor presidente, a la cual pido justicia en honor a la verdad y por la causa de este pueblo que necesita ser atendido y ser escuchado. Señor, esta audiencia ha culminado, vamos a resolver inmediatamente. La causa queda al voto. Muy buenos días. Siguiente audiencia. Sí, señor presidente. Ahora viene 7 de diciembre, ya entramos, digamos, en la parte final, pero no quería dejar de preguntarte, 7 de diciembre. Hoy por hoy vemos una protesta, reitero, distinta. Hay banderas de lucha de forma distinta. 7 de diciembre tiene conexión con lo que pasó el 2022. Yo he conversado con algunos, digamos, que se identifican con el presidente Pedro Castillo, incluso los sugería que se organicen más, hagan escuelas, porque hay compatriotas que se identifican, digamos, anímicamente, pero que
falta esa parte de conexión, que es organizarse, y tal vez de forma organizada puedan también ellos hacerse escuchar con más claridad, porque no puedo dejar de subestimar, porque tienen, digamos, algo que esa particularidad que es. Cada manifestación aparece con su letrero, libertad, restitución, ahí están. Tal vez un mensaje desde tu mirada a nuestros hermanos del, digamos, sector del castillismo, porque van a celebrar en poco tiempo su, digamos, la tragedia que han sufrido, pero que también en algunas partes nosotros nos hemos identificado por el maltrato y por ilegal, inconstitucional vacancia. No solamente ilegal e inconstitucional vacancia, sino hay un atropello que hasta ahora se está cometiendo contra el presidente Pedro Castillo, que es el hecho de que él lleve ya casi, va a cumplir 2 años en la cárcel el 7 de diciembre, sin ninguna prueba, con prórrogas y prórrogas porque es una prisión preventiva, sin la capacidad de poder ver a sus hijos ni a su familia, con su familia exiliada en México, como pasa con su esposa y con su hijo menor, en unas condiciones donde no se le puede ver ni saber. Honestamente, tú y yo no tenemos idea de en qué condiciones carcelarias está, y producto de una vacancia que, como decimos, es irregular. Algo que, por ejemplo, yo al comienzo de los comienzos no lo tenía tan claro, y luego ha sido gracias a un sector de peruanos que nunca dejaron de decir lo que estaba pasando, que yo misma he tenido que retractarme de ideas que yo tenía desde el comienzo. Yo en esto soy muy humilde. Es verdad que a veces los hechos se te atolondran en la cabeza y puedes ir rápidamente a decir algo que después te das cuenta de que no era cierto, ¿no? Y esto es, claro, la vacancia de Pedro Castillo no es válida. No es válida, es inválida. 2 años desde que va a estar en la cárcel, y yo creo que lo que hay que decirle a nuestros hermanos y hermanas que se consideran castillistas, a mí me han dicho castillista muchas veces, yo no me considero castillista, pero sí me considero demócrata, y ser demócrata me hace defender la libertad del presidente Pedro Castillo, y no solamente la de él, yo diría la de todos los presos políticos de esta dictadura. Porque no hay que olvidar también cómo se ha terruqueado y se ha puesto en prisión a líderes de frentes como el Frente de Defensa de Ayacucho, por ejemplo, o lo del caso Perseo, que me parece una abominación, y ojalá más izquierdistas que dicen que son muy izquierdistas y muy derechohumanistas del caso Perseo se han callado en 7 idiomas. Me parece vergonzoso. Es el terruqueo llevado a un nivel mayor, es un terruqueo como disciplinamiento para que nadie considere que tiene derecho a expresar su opinión con respecto a un periodo histórico, con respecto a determinadas ideas sobre cómo debería funcionar el país. Yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que dicen las personas para garantizar su derecho a opinar libremente. Y eso es lo que es el caso Perseo, que amedrenta esto. Y en el caso de Pedro Castillo en concreto, porque siempre me dicen, Laura, hay que hablar de todos los presos políticos y no tanto de Pedro Castillo. Yo digo no. Hay que hablar de Pedro Castillo, porque yo creo que todos los presos políticos merecen libertad, pero el caso de Pedro Castillo es un caso de disciplinamiento para que a nadie se le ocurra nunca más postular a la presidencia con un programa como ese, con otras alianzas diferentes a las que habíamos visto antes en el Perú y en contra de todos los poderes. Pedro Castillo está siendo utilizado para amedrentar al pueblo. Y por eso es fundamental hablar de Pedro Castillo y no de todos los presos como si él fuera parte de un paquete. Es parte de un paquete, pero Pedro Castillo es un mensaje adicional. Es un mensaje de disciplinamiento y antidemocrático contra toda la gente que confió en Pedro Castillo. Te guste más o te guste menos lo que hizo en la presidencia, Pedro Castillo fue votado y él debió terminar su mandato. Le guste más o le guste menos a una gente. Y por eso yo creo que el 7 de diciembre, ojalá todas las calles del Perú griten claramente libertad a Pedro Castillo y punto. Y que nadie diga, uy, mejor yo no lo grito, me da un poco de miedo, me da un poco de... Porque a mí no me gustaba Pedro Castillo. ¿Y qué? ¿Y qué si no te gustaba? El hecho de que no te gustara no quiere decir que no tenía el derecho a ser presidente. Se lo ganó en las ánforas, se lo ganó en ese domingo electoral. Y es una vergüenza que 2 años después siga en la cárcel. Y necesitamos decirlo muy fuerte y claro porque, ojo, Timoteo, hoy es Pedro Castillo, pero después fueron 50 peruanos por protestar y después fueron terruqueados tantos otros también por protestar y luego podrá ser cualquiera de nosotros. Entonces no se trata solo de defender a Pedro Castillo por Pedro Castillo, sino porque es un mensaje que nos están mandando de que puede ser cualquiera. Y si nosotros queremos defender nuestro derecho a hacer política, es decir, a votar por quien queramos, pero también algún día, ¿por qué no?, a postular si queremos o a defender un proyecto político, necesitamos exigir la libertad inmediata del presidente Pedro Castillo. Así de sencillo. Y por eso te digo, los demócratas somos los que pedimos esa libertad. No hace falta ser castillista, solo hace falta ser demócrata. A mí me da igual que me digan castillista y a estas alturas me lo han dicho todos los días, pero yo lo digo por demócrata. Pedro Castillo tiene que estar libre y yo espero verlo libre muy pronto. Y por eso también hay que acabar con ese régimen del 23, para que nunca más atropellen así a alguien que fue elegido por el pueblo.
Tal vez algo más que quisieras remarcar, dejar como constancia de tu participación. Hemos tenido una reflexión muy, digamos, válido porque a veces los medios alternativos o comunicados alternativos nos falta eso. Entonces yo pensé en tu persona, dije, Laura nos ayuda a comprender algunas situaciones de la mejor forma porque tiene la capacidad de comunicar y el pueblo lo escucha mejor. Yo a ti, primero que nada, agradecerte, Timoteo, porque siempre me traes de vuelta a Perú para hablar de todo lo que está ocurriendo. Y como mensaje final, que además siempre lo digo, pero para mí es muy importante, es la comunicación popular en este momento está dando la mejor batalla en Perú. Yo lo estoy viendo, veo lo que tú haces, lo que otros compañeros también hacen en las redes, en el YouTube. Tenemos la oportunidad ahora de hacer lo que antes no podíamos hacer porque la tecnología no nos lo permitía, pero ahora sí. Frente a ese oligopolio mediático que sigue trabajando en favor de la dictadura y el régimen del 23, frente a esa prensa asquerosa que no es prensa, que es propaganda de la dictadura directamente, qué bueno que tenemos no solamente un pueblo que se moviliza, Timoteo, sino también un pueblo que comunica. El trabajo que están haciendo ustedes como comunicadores populares es fundamental y cuenten conmigo para lo que haga falta. Yo como periodista aquí estoy justo en la redacción de Canal Red porque todavía estoy en el trabajo, pero todo lo que haga falta, si tienes algún video que dices, hermana, hay que moverlo, que lo vea la comunidad internacional, cuentan también conmigo porque creo que el trabajo que estás haciendo tú y todos los comunicadores populares en este momento en el Perú es fundamental y es un orgullo que pese a que nos quieran callar, no hayan podido callarte, ni a ti ni a tantos otros compañeros y hermanos y hermanas peruanas. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación, Timoteo, y un fuerte abrazo a ti y a toda la gente que nos está viendo. Echo mucho de menos Perú, espero estar por ahí muy pronto. Como siempre decimos aquí, Tupanán Chicama, hasta luego, Laura, y un fuerte abrazo para ti, también mediante tu persona, a todos nuestros hermanos, nuestro abrazo, nuestro cariño, y como siempre vamos a estar en primera línea tratando de hacer lo posible, lo que sabemos hacer. Un abrazo. Adiós. El Perú ahora se despertó, los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más del 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.